Bueno, vamos a empezar de vuelta. Vamos a ir admitiendo ya a los chicos. Iniciamos entonces con unidad 5. Los sujetos, el objeto y la causa, ¿verdad? Ahora vamos a entrar en esta unidad. Bueno, un ratito. Vamos a silenciar un poquitito a todos. Bueno, silencia entonces para mejor audición. Ok, vamos a empezar con la unidad 5. Cada vez entrando en las distintas unidades va a ser más fácil, va a ser más entendible, ¿verdad? Entonces siempre yo digo, tenemos que estudiar de hacia atrás hacia adelante. En este caso a veces complica un poquitito, parece que todo es desconocido, todo es incierto, pero ustedes van a dar cuenta que todo se va colocando en el momento justo y en la forma adecuada. Bueno, unidad 5 entonces, efectos de las obligaciones. Los efectos, las consecuencias entre las partes y entre terceros. A veces uno dice, ¿cómo puede ser que un contrato o un acuerdo entre partes pueda tener efectos a terceros? Y efectivamente es así. Pueden tener efectos a terceros, se pueden, por más que sean interpósitas personas o personas que no tengan interés directo, se les pueda involucrar de alguna u otra manera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad. Esta unidad se inicia en el libro de Ramón Silva en la página 108 y la unidad, perdón, la unidad 4 es en 108 y la unidad 5 inicia en la página 119, ¿ok? Ustedes pueden ir marcando ahí leyendo todo y si hay algo que me como que no se entienda, entonces también pueden acudir al, al material que les proporcioné también. Me está diciendo un compañero que no está encontrando los PowerPoint de unidad 4 y 5, pero realmente voy a verificar posterior a la clase. Tengo entendido que alcé todo, pero puedo haber cometido un error. ¿Por qué no? Bueno, vamos a iniciar entonces. Efectos de las obligaciones entre las partes, entre ambas partes que tienen interés y también posibles terceros que intervengan. Nociones generales. Cualquiera sea la fuente, ustedes ya saben cuáles son las fuentes, ¿verdad? El derecho de crédito tiene por efecto fundamentalmente el de proveer al acreedor de los medios de constreñir al deudor a cumplir la prestación debida. Entonces ahí ya entramos en un término específico que es derecho de crédito que vimos al inicio. Y la palabra constreñir, o sea, presionar, obligar a que cumpla con esa prestación de vida. No sabemos que si es de dar suma de dinero, hacer, no hacer o lo que sea, pero con, constreñir para que haga lo que corresponda o para que dé lo que corresponda, lo que debe. Un estudio de la teoría general de los efectos de la obligación debe vincularse necesariamente a todo el conjunto de fenómenos jurídicos relacionados con las consecuencias que surjan de la relación obligatoria, es decir, del nexo jurídico entre el acreedor y el deudor. Bueno, el ordenamiento jurídico protege el derecho de crédito con un sistema no solo de acciones,
O sea, protege, dice, el ordenamiento jurídico, las normas protege, un ratito porque estamos admitiendo a los compañeros, protege, dice, al derecho de crédito con un sistema no solo de acciones que confieren al acreedor potestad, que lo autorizan a reclamar por vías judiciales el cobro de guaraníes, sino también de facultades y medidas enderezadas a evitar que dichas acciones se tornen puramente ilusorias, como sería el caso de que el acreedor pudiera demandar a su deudor y éste se encontrara en una situación de insolvencia para ese entonces, ¿verdad? Insolvencia patrimonial que habría podido de haberse evitado con algún tipo de medida cautelar. Entonces eso es lo que está diciendo. Tiene, en el derecho real nosotros pudimos observar que inclusive para proteger nuestras cosas en ese acto con ciertos elementos que tienen que estar presentes en ese momento, podríamos inclusive recurrir a la fuerza. En este caso también prevé en las obligaciones. Y si no es así, si ya lo perdimos, tenemos muchas medidas cautelares de urgencia que la puedan proteger, inclusive para proteger ese bien que después el acreedor va a embargar, ¿verdad? En distintas maneras tenemos que conocer estas medidas, estas protecciones, porque hay veces que el abogado va a estar del lado del acreedor y otras veces va a estar del lado del deudor. Entonces, en ambas situaciones nosotros necesitamos tener un pleno conocimiento de todos esos elementos y herramientas que el abogado tiene que conocer y dominar. Nociones generales. Acá nos fuimos a ver, unidad 5, nociones generales. Efectos entre partes y con relación a tercero. Bueno, está la ejecución directa de la obligación, ejecución indirecta de la obligación, los medios y medidas de lo que yo le estuve hablando recién, y estudios, y otras de obligaciones naturales e imperfectas. Bueno, vamos a hablar del A primero, ejecución directa de la obligación, in especie o in naturaleza, sea que la ejecución se cumpla voluntaria o forzadamente, sea que ella se ejecute por el deudor o por un tercero, da lugar a la teoría del cumplimiento. No importa cómo se cumple la obligación, si fuese constreñido con una demanda o si él mismo por modo propio se va y cancela la deuda, da cumplimiento a su obligación, honra esa obligación. Entonces, esa es la obligación directa, la ejecución directa, porque cumplió con esa obligación, ya sea forzadamente o voluntariamente. Ejecución indirecta de la obligación. ¿Cuál es la indirecta? Pero para no quedar, digamos, sin nada, sin el pan y sin la torta, como se dice, ¿verdad? Pero algo yo tengo que solicitarle a este deudor porque generalmente es lo que le blinda al acreedor y también en algunos casos al deudor, en la cual puede eventualmente el acreedor hacer abuso de ese derecho. Pero realmente las normas están más para proteger al acreedor, ¿verdad? Eso es extra que yo le estoy comentando, ¿verdad? Que ustedes también van a ir percibiendo. Bueno, la ejecución indirecta de la obligación, ejecución por equivalente en numerario o bajo la forma de indemnización por daños, cuando se da el supuesto de falta de cumplimiento, da lugar a la teoría del cumplimiento por equivalente o indemnización de daños. Hay veces que ocurren los hechos, los cuasi contratos o delitos o cuasi delitos, entonces llegan a un arreglo y el arreglo le propone un 20 millones y la otra persona le dice, no, 20 millones no puede ser, es muy poco, tiene que ser 100 millones, 200 millones. Me quedé sin dedo, me quedé sin trabajo, estuve utilizando taxi, me quedé sin vehículo. Eso ya es indemnización. Entonces no debe llegar a un acuerdo y directamente demandar por esa indemnización de daños y reclamar todos esos rubros, daño moral, cesación, lucro cesante y ese tipo de cosas. Bueno, medios y medidas concedidos al acreedor para la tutela del crédito da lugar a la teoría de la tutela del crédito. Estudios de aquellas obligaciones que carecen de los efectos normales de obligaciones que son las obligaciones naturales o imperfectas. Da lugar a la teoría de las obligaciones imperfectas. ¿Cuáles es lo que son las obligaciones naturales? ¿Verdad? Las obligaciones naturales son aquellas que son obligaciones normales, casi siempre son verbales o son verbales siempre. Vamos a suponer que la madre
la madre le dice al hijo, mira, yo te voy a regalar esta casa, te voy a regalar esta casa. Y le regala la casa. O vamos a poner un ejemplo más sencillo y más claro, ¿verdad? Una novia con el novio, en la cual, porque cuando de repente ocurren los hechos entre consanguíneos, ya cambia la cosa, ¿verdad? Es reclamable. En este caso, las normas naturales o imperfectas no son reclamables, ¿verdad? En este sentido, por ejemplo, la novia con el novio. Puede ser que se presten dinero o vehículos, más bien preste dinero, algo que, o los regalos de boda y no se casaron. Entonces, le pide el regalo de boda y le devuelve. Hay una obligación, esa obligación se cumple. Y si se cumple, no se le puede obligar a cumplir si no lo cumple. Pero una vez cumplido, no puede reclamar el objeto porque ya le dio, porque es una obligación imperfecta. No puede ser reclamado bajo ninguna circunstancia para que le pague. Pero si ya le pagó y después se da cuenta que es imperfecta, que no tenía ningún compromiso, no tiene la obligación la otra persona de devolver ese bien o ese objeto. Ejecución directa. En este caso se habla del cumplimiento in natura o in especie de la obligación. La ejecución puede ser voluntaria o forzada, lo que estuvimos dando en el primer ítem. De ordinario, las obligaciones se ejecutan o cumplen voluntariamente sin necesidad de acción alguna del acreedor. Al cumplirse de esta manera, las obligaciones se extinguen, o mueren. Suele decirse de muerte natural. Bueno, hoy en día se estudia muchísimo la voluntad de pago de las personas, ¿verdad? Que hay gente que no va a comer, como se dice, pero va a pagar su deuda y honra su deuda. Y bueno, ese tipo de gente también tiene una calificación tanto en el Banco Central, en las cooperativas y en cualquier tipo de modalidad en la cual lo que solicite a crédito inclusive se le va a otorgar porque tiene una voluntad de pago muy positiva. Entonces eso es lo que nosotros normalmente tenemos que cuidar y tenemos que fomentar siempre en las personas desde muy joven, ¿verdad? Bueno, y esa es, la voluntad es lo primero y lo primordial, ¿verdad? Porque hay gente que contrae obligaciones y sabe bien que no la va a abonar. Esa es la verdad. Bueno, el deudor debe cumplir la obligación en época y de la manera debida, o sea, en tiempo y en forma, o si no, no está cumplida. Entonces, en época y de la manera debida. Estos artículos que están mencionados en la proyección 557 y 561 del Código Civil pueden observar, pueden leer con mayor detenimiento. Si se demora, se encuentra en mora. Artículo 424 del Código Civil. Y este estado entraña para él consecuencias jurídicas diversas, de todo tipo, intereses, penalidades, indemnizaciones, etcétera. Si se persistiera en esta situación, o sea, la demora, el acreedor estaría facultado a exigir el cumplimiento de la prestación que le es debida por la vía de los órganos jurisdiccionales del Estado, o sea, demandarlo. Una vez que se interpone esa demanda, entonces ese monto se convierte, digamos, en doble. ¿Por qué? Porque los intereses con los meses y los intereses son súper altos, los honorarios, los gastos de justicia, las notificaciones, todo tiene un costo, ¿verdad? Por eso es siempre importante que cuando el cliente recibe una notificación, generalmente el cliente no acude al reconocimiento de firma de los documentos quirografarios o lo que sea, se tiene que interiorizar y se tiene que ir a informarse sobre eso y contratar un abogado. Y como ya les dije, si mi pagaré es de 2 millones, yo a mi cliente no le puedo cobrar 3 millones, ¿verdad? Tiene que ser proporcional a ese monto. ¿Y dónde es lo que está el negocio? Tal vez ustedes me digan. Y el negocio está en tener una buena cartera de clientes. Los grandes estudios jurídicos no rechazan ningún tipo de trabajo solamente porque el monto es exiguo. Se forma una cartera de cliente y un buen trabajo, esa es la mejor publicidad que nosotros los abogados tenemos, ¿verdad? No se puede rechazar solamente porque el monto es ínfimo. Un estudio jurídico, digamos, serio, va a aceptar porque tal vez ese cliente sea importante. Es importante, ¿verdad? Porque siempre va a traer a otra persona. El estudio jurídico tiene que aceptar y tiene que también tener esa capacidad de
de absorber ese juicio que tal vez no le traiga tanta ganancia, pero sí va a ser un elemento posiblemente en el futuro que también colabore. Ejecución directa, entonces ya está. Vamos a ejecución por el deudor. Bueno, cuando el deudor ejecuta en las obligaciones de dar, hacer y no hacer, porque son diferentes, ¿verdad? Cuando va a cumplir. ¿Cómo actúa el acreedor y el deudor? El deber de conducta que recae sobre el deudor le impone, ¿verdad? Le impone la necesidad de desprenderse de un bien, porque tiene que dar para entregárselo al acreedor a título diverso, según de las circunstancias, ¿verdad? Así es, depende. Ejemplo, para transferirle el dominio, para transferirle la tenencia o para restituirle al propietario algo que le pertenece y que el deudor detenta como mero depositario o consignatario. Entonces tiene que dar, tiene que entregar, depende, no sabemos qué tipo de contrato sea, vamos a ir dando más adelante, pero tiene que entregar la cosa debida. En este tipo de obligaciones, si fuera necesario, el acreedor puede hacer uso de la fuerza a fin de que el deudor entregue lo debido. Cuando la prestación consista en una suma de dinero, cambia la cosa. Se procederá al embargo de bienes del deudor y constatada la relación jurídica y no abonándose la suma deudada, se llevará a cabo la venta de dichos bienes en subasta pública hasta el monto de lo debido. Hay veces que no tiene nada, ¿verdad? En ese caso procedemos de otra manera en la práctica que vamos a ir viendo también, ¿verdad? Pero si persiste o si existe todavía la cosa, entonces tenemos toda esa facilidad que dice ahí que se procede al embargo. En las obligaciones de hacer, ¿cómo le vamos a constreñir al deudor? En las obligaciones de hacer, en las de dar se le puede presionar, inclusive con la fuerza, pero en las de hacer, bueno, no es posible imponer el cumplimiento coactivo al deudor, en primer lugar, porque la conducta de la persona es incoercible. No puede presionar, como ya hemos dicho. No podría en modo alguno ejercerse violencia sobre ella para obligarle a cumplir. En segundo lugar, porque aunque pudiera obligarse al deudor a ejecutar, ese cumplimiento obligado en la inmensa mayoría de los casos resultaría inconducente o insatisfactorio para el acreedor, que no lograría de esa manera el objetivo deseado. Famoso luego de mala gana, ¿verdad? De mala gana te va a hacer, no corresponde al final, no se va, va a ser inconducente e insatisfactorio, dice la proyección. Si la obligación no fuera susceptible de cumplimiento personal por el deudor, por haber sido contraída teniendo en cuenta sus aptitudes personales, artículo 476 del Código Civil, y éste no pudiese o no quisiese ejecutarle, no cabría sino la solución de indemnización por daño, artículo 478 del Código Civil. En este caso, por ejemplo, que dice acá, cuando la obligación no fuera susceptible de cumplimiento personal, no fuera susceptible de cumplimiento personal, el pintor Migliorisi, Toranzos, le hemos contratado para que me hagan una obra. Y esa obra no sería lo mismo que me haga Toranzos o Migliorisi, porque son diferentes tendencias, diferentes formas, es demasiado personal. Entonces no cabría más que no, es imposible de cambiarla por otra o de susceptible de negociación. No queda otra más que solicitar una indemnización por daño y perjuicio al que se ha comprometido a abonar y pintar ese cuadro, porque es muy personal. De no hacer. ¿Qué pasa con lo de no hacer o abstenerse? En esta especie de obligaciones, si el deudor dejara de abstenerse, o sea, si hiciese, ¿verdad? O hiciera lo que se obligó a no hacer, lo hecho debería ser destruido a su costa. Y si tal cosa no fuese posible, pues procedería a la indemnización pertinente. Vamos a ir dando de repente, yo creo que dimos también derechos reales, ¿verdad? Entonces, se le obliga a la persona a destruir lo que hizo, pero hay veces que ya no hay forma de destruir. Entonces, realmente tenemos que recurrir únicamente a la indemnización de daño y perjuicio. Ejecución forzosa directa por un tercero, limitaciones a la ejecución forzosa. ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuándo se va a dar?
y ya es forzosa por un tercero, una tercera persona. Vamos a ver, piensen un poco cómo se podrían dar las situaciones, digamos, de las diferentes situaciones que vivimos en el día a día. El acreedor está asistido del derecho de hacerse procurar por otro a costa del obligado, la prestación que el deudor se niega a ejecutar. Esto conforme se desprende del inciso segundo del artículo 420 del Código Civil. Bueno, entonces el acreedor dice, ¿qué puedo hacer? No me está pagando, no me está pagando y alguien me tiene que pagar, porque no puede ser esto, me tiene que pagar. ¿Qué puedo hacer? Entonces va buscando la solución, ve cuál es la relación que le lleva con esta persona, ¿verdad? Y cómo le puede constreñir a través tal vez de un tercero, otra persona con quien también tiene un trato el deudor. Y justamente ese trato implica en que su deudor sea acreedor del otro. ¿Me entienden? Entonces ahí viene la relación. Vamos a ir entendiendo un poquitito más. Se sobreentiende que el acreedor no puede obligar al deudor a cumplir, a veces, ¿verdad? Pero él puede a un tercero para obtener el cumplimiento de la prestación debida. En caso de cumplimiento por el tercero, los gastos son por cuenta del deudor. Vamos a poner un ejemplo porque a veces quiere confundir un poquitito. Vamos a suponer que yo tenga una mueblería, yo venda muebles y el carpintero que me hace los muebles me debe a mí, pero no me paga, no me paga. Entonces, como es todo un círculo en el comercio, yo le conozco al señor que le provee también la madera y que también le debe, que es acreedor de mi deudor, del carpintero. ¿Qué pasa entonces? Yo le digo directamente, págame esta deuda y tenela como que ya saldaste tu deuda con el carpintero y yo te voy a reconocer. ¿Y yo qué hago? Me va a decir el que vende la madera. Y vos después reclamarle a él, arreglar con él. De esa manera se comercia. ¿Se entiende? Vamos a ir dando más ejemplos y ahí vamos a verlo en la proyección y ustedes también piensen y craneen un poquitito. Bueno, siguiente. Requisitos. ¿Cuándo? Esto nos va a abrir más la mente y leyendo también los artículos. El tercero que ejecutó la prestación puede reclamar el pago al acreedor que le encomendó o al deudor. Puede reclamar. De repente no es satisfecho, entonces puede reclamarle de vuelta al acreedor de ese deudor. Si el acreedor le paga, si el acreedor le paga, queda a salvo su derecho contra el primitivo deudor, si éste le adeudare alguna cosa. Si el tercero cumpliese con la prestación y el acreedor no le pagara, el tercero se subrogaría, en los derechos del acreedor contra el deudor. ¿Cuáles son los artículos que nos van a echar luz? 594 al 596 en el derecho civil. El cumplimiento por tercero resulta posible en los siguientes casos. ¿Cuándo? En las obligaciones de hacer, si éstas no hubiesen sido contraídas intuito personal. El ejemplo del cuadro, ¿verdad? En estos casos hay una limitación, por eso dice requisitos. Dos, otros requisitos y otras excepciones, ¿verdad? En las de dar cosas ciertas, cuando las cosas debidas se hallen en poder de terceros. Y en todos los casos de dar cosas inciertas o de género. Ciertas, inciertas o de género. ¿Verdad? De cualquier manera, entonces eso se puede cumplir y se puede saldar esa deuda. Porque te da la oportunidad cuando son de género, cuando son inciertas, ¿verdad? Cuando tiene otras oportunidades. Porque hay veces que la obligación se extingue cuando la obligación se extingue cuando la cosa se destruye porque no, por culpas que no acreditan al deudor, por culpas que no sean del deudor. Entonces ahí se puede extinguir, pero hay veces que no se extinguen. ¿Por qué? Porque existen las posibilidades de cumplir con esas obligaciones, porque son obligaciones de género. Por ejemplo, si yo pido 5 caballos, me van a traer los 5 caballos, pero si 5 caballos árabes de tal establo, entonces
tiene que ser esas específicas, y si esas específicas perecen, entonces la obligación se extingue. Requisitos. El tercero que ejecutó puede reclamar. Esto ya dimos todo. Pago al acreedor, a ver, sí. Con el 3, 1, 2, 3 eran los últimos requisitos. Perfecto, ya está. Entonces con esto concluimos, y cuando podamos, si tenemos que tener todos un tiempito para poder leer esos artículos, ¿verdad? Pero yo más o menos el ejemplo ya les di en qué situaciones se da, ¿verdad? Cuando alguien paga y, bueno, se subroga en ese derecho. O algo simple puede ser, ¿verdad? Hay veces que mamá se va a pagar mi cuenta, ¿verdad? Pero trae el recibo a su nombre. Entonces yo le puedo reclamar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ella se vuelve otra, al final hay un tercero que metió ahí su cuchara, como se dice, y que puede reclamar, se puede subrogar en ese derecho, como se dice, ¿verdad? Pero puede reclamar, no es que va, pero para eso hay ciertos requisitos, tener los comprobantes a su nombre, ciertas situaciones, hablar de esa obligación, tiene que haber esa obligación de por medio y esa relación jurídica entre ese tercero y también entre las partes. Voy a habilitar el micrófono para poder concluir. Tenemos todavía un poquitito de tiempo. Bueno, les escucho. ¿Qué tal les pareció? Siempre quieren pruebas. Cortita es la lección. Todos esos detalles vamos a ir dando así puntualmente otra vez. Si ustedes se fijan, y seguramente que están haciendo el trabajo, ustedes se van a percatar, por eso que es muy largo, porque tiene otra vez muchos recovecos. Y ahora que están haciendo el cuadro sinóptico, entonces ustedes van a poder entender mejor el esqueleto de lo que es la obligación, antes ya. Eso es lo que yo quiero, porque ustedes van a decir, Dios mío, más de 20, seguramente que ya se me van a desmayar, ustedes más de 20 bolillas no están así, porque las últimas son las más fáciles. Por eso es que estoy queriendo que ustedes vean un chiquitito de lo que está pasando hacia el final, que no es tan difícil, no es tan complicado. Vamos a ir avanzando de alguna manera y bueno, y vamos a ver también cuáles son las unidades que vamos a utilizar para la evaluación. Justamente con eso estamos capacitando, y estas evaluaciones, como ya les dije, no son de conocimiento, no son para echar al alumno, para confundir. Es realmente para tener el conocimiento, para que ustedes puedan inclusive realizar una retroalimentación con esos. Por eso es que hasta pueden rendir como 2 veces, no como 2 veces, 2 veces exactamente, van a tener oportunidad. Apenas yo tenga el video, no sé si ustedes ya tienen el video, están viendo ya los videos para las evaluaciones, la capacitación. No, profesor. Bueno, yo les voy a pasar uno. Entonces, para que vayan viendo ya. Ya les dije que nada van a poner, nada van a conceptualizar. Todo va a ser marcar y va a ser algo rápido. 120 minutos van a tener 2 posibilidades, ¿verdad? Y en ese día de rendir, de repente, si ustedes se dan cuenta, y va a ser un corregido, una evaluación automática. Al terminar el examen, automáticamente ustedes van a saber si reprobaron o no. No creo que reprueben, ¿verdad? No creo tanto así, ¿verdad? Y bueno, como ya les dije, es cuestión de socializar. Eso es lo que nos está enseñando el aula virtual. No es el aula, digamos, clásico, en la cual nosotros estamos acostumbrados, especialmente yo, ¿verdad? Porque vengo de otro tipo de escuela en donde anteriormente te obligaban a saber todo de memoria, aunque vos no sepas qué es lo que vos estás repitiendo, ¿verdad? Acá la idea es entender, porque hay veces que leemos, Dios mío, no entendemos nada. Por eso es que yo sí o sí quiero que lean cualquier libro que encuentren de Bonifacio, de Ramón Silva, encuentren algún tipo de folleto, lean, y ustedes sin darse cuenta van a empezar a corregir. Ah, esto no es así, esta palabra está mal. Ayuda muchísimo la lectura. Permiso, profe. Adelante. Justamente en este libro de Silva, Sí, la ejecución directa, sí.
figura como cumplimiento directo y eso se dividen en dos formas de ejecución, Sí, la son voluntaria clasificaciones. y la ejecución forzada. Sí, Porque ahí en la diapositiva sí. están toditos mezclados. Y acá está bien diferenciado otra vez, profesora. Ah, bueno, entonces tal vez yo Porque nomás. ahí, por ejemplo, dice Sí, ejecución directa, después sí, dice ejecución voluntaria. Pero si uno lee acá el libro, es cumplimiento directo y tiene dos formas de ejecución, sí. Y la después, directa y la forzada. ya. Y yo como no pude abrir mi diapositiva antes, ya no hice las comparaciones y ahora me estoy Ah, dando cuenta, pues yo la acompaño por el libro. perfecto. Y Ya, podemos cambiar eso para, si es que está errado, porque hay, vamos a cambiar, vamos a modificar, está más claro en el de Ramón. porque hay muchas cosas que así están, profesora. Bueno, vamos a modificar, vamos a modificar. Bueno, Yo le envié las diapositivas también por WhatsApp. voy a ver. Sí, ahí les envié. Entonces, y vos podés editar eso. Vos sos Wildo No, yo soy Walter Martínez, profesora. Martínez, perdón. Sí, Martínez, vos podés sí, editar eso y corregir algo que está mal y también indicar a todos los compañeros, obviamente, ¿verdad? Porque de eso se trata. Si la clasificación está todo ahí mezclado, digamos, entonces podemos aclarar eso. ¿Qué te parece si es que, no sé, si me puedes ayudar en eso, me puedes editar y me puedes enviar a mi correo? O por lo lo menos voy a hacer. indicarme y vamos a cambiar eso y vamos a volver a enviar, ¿te parece? Por lo menos puedo hacer un esquema, profesora, porque mucho trabajo tenemos. Bueno, entonces déjame nomás, yo voy a mirar. No, No no, te en el preocupes. sentido de que le pongo los títulos y le ordeno nomás. Genial. Bueno, está bien, voy a Podría considerar ser, ¿verdad? entonces lo que me estás diciendo y voy a modificar. Perfecto, tranquilo. Genial, sí, porque realmente todas las materias también tienen su trabajo, Martínez. Yo te entiendo. Gracias, profe. No, no tienes por qué, gracias a vos. ¿Alguien más? Excelente tu clase, profe. Bueno, gracias, Nilda. Muchas gracias. Estamos tratando también, no es fácil, porque somos, como ya les dije, somos docentes los clásicos. En clase ahí hablamos, debatimos, ahí mismo solucionamos. Y acá el tiempo corre y tenemos que apurarnos para que todo salga bien. No me quiero atrasar tampoco, pero prefiero la calidad que cantidad. Toda la vida prefiero la calidad que cantidad. Mejor entender bien lo que estamos dando y para no tener todos los conocimientos, digamos, todos obtenidos ya de las bolillas, todas dadas, pero realmente no entendemos lo que estuvimos leyendo. Y aclarar los puntos, como estamos haciendo, todos juntos.